Muy buenas tardes. Hoy quiero contarles un relato sobre la leyenda El Diablo en el Seminario de Servitá. Esto ocurre a 20 kilómetros al norte de Málaga, por la carretera que va a la ciudad de Cúcuta, minutos antes de llegar al pueblo de El Cerrito, en Santander. En las inmediaciones del páramo del Almorzadero se encuentra el corregimiento de Servitá. Es un pequeño caserío de la época de la colonia donde alguna vez estuvo el convento de los misioneros redentoristas y hoy reducido a ruinas, y alrededor del cual se tejen algunas leyendas como la siguiente. Con fecha de un 25 de agosto de aquel año, una serie de sacerdotes publicó una nota con el infortunato título El Diablo en el Seminario de Servitá. Con todo lo que respecta por la libertad de expresión, debo decirles a quienes nos manifestaron esta información y que tuvo como base cerca de la leyenda que en lo que se conoce y se investiga es verdad. Cuenta aquel anónimo que a mucho honor fue estudiante y seminarista de ese venerable claustro en los años 1958 a 1961, periodo por el cual pasó la mayor parte de la juventud, y con mucha bendición y orgullo se deja resaltar por ser parte de este seminario de la época. Él nos manifiesta que en aquel entonces solo contaba que tenía que costear el transporte para llegar a ese apartado rincón del departamento de Santander, pues la comida, el alojamiento y los libros y demás menesteres corrían por cuenta del seminario. Fui a dar a ese sagrado lugar por obra y gracia del padre misionero David Suárez, a quien le debo una eterna gratitud. El seminario de Servitá había sido fundado por sacerdotes de la comunidad de los padres redentoristas venidos desde la colonia española hacia los años de 1939 y 1940 del pasado siglo. Se estableció que en ese lugar, junto a una ermita de la época de la colonia donde se veneraba y aún se venera una imagen sagrada que atrae a locales, municipales y turistas de todo el país e incluso extranjeros, y se venera la imagen más sagrada por su magnífica historia y sus enormes milagros. Estamos hablando del patrono Jesús Nazareno, a quien la gente al día de hoy le profesa una gran devoción. La historia narra sobre la vida del diablo, quien, según cuentan gente de caserío y quien un anónimo da fe de que estando estudiando en tal seminario, un discípulo talla sobre un palo de mortiño la imagen
de quien él consideraba sería el diablo, y que además a la fecha es una leyenda que en su mayoría dan fe y otros aún la conservan como leyenda. Tal sería de este discípulo que talló la imagen del diablo sobre aquel tronco, sobre aquel palo de mortiño, que sería tanto el parecido y tanta sería el parecido que se le representó en persona el mismo demonio, como aquel judío errante, quien con palabras de sigilo le pregunta a aquel discípulo: ¿por qué me hizo a su imagen? Si acaso alguna vez usted supo algo de mí, ¿alguna vez usted me vio? Entonces ahí nace aquel diablo de Servitá, quien la gente comenta que lo mantuvieron oculto en uno de esos tantos salones y que solamente los seminaristas y padres de aquella época alimentaban con migas de salvado. La gente de Servitá, quienes se les preguntaba de tal leyenda, más de uno afirmaba que eso es cierto, que lo mantenían con mucho salvado y agua, que solamente rondaba en las noches de aquel caserío, pero que a la inminente terminación de aquel seminario nunca se supo de aquel demonio, del diablo de Servitá. Unos dicen que aún ronda por ahí, otros dicen que los seminaristas al viajar a España lo conllevaron con ellos. A ciencia cierta, es una gran leyenda con miles de preguntas que no se saben a ciencia cierta su verdadero inicio. Lo que sí es cierto es que en estas paredes o ruinas del seminario del Servitá han pasado muchas historias, como las que cuentan un grupo de soldados que llegaban a acampar ahí. También dicen que en ese recinto un cabo del ejército de aquella época, que al ver al diablo de Servitá quedó desquiciado, a punto de que en una noche llegó al suicidio, que sus únicas palabras que él gritaba: el diablo, el diablo, el diablo. Y tomando su arma de dotación, tomó aquel fatal decisión y se quitó la vida. Entonces aquí es un breve recuento de aquella leyenda del diablo de Servitá, donde aún reposan historias intactas, escritos en idioma griego. Lo que sí podemos dar fe es que esta historia sigue intacta. Nuestro patrono Jesús Nazareno atrae cada día más turistas. Y así la historia del diablo del Servitá sigue siendo una incógnita en cada uno de los pobladores. Espero que esta leyenda haya sido de su gusto, de su análisis, de su incertidumbre.
A todos, que Dios los bendiga.